Soy Nahuel Sosa para C5N.com. Hoy vamos a hablar del fenómeno libertario y por qué no hay que subestimar esto que está pasando con los libertarios en nuestro país y en otras partes del mundo. La pandemia ha dejado impactos muy profundos en el campo de la economía, de la política, pero también en el campo de las subjetividades. Siempre en la historia, cuando han aparecido este tipo de catástrofes, a veces naturales, a veces sociales, otro tipo de pandemia, guerras mundiales, son de alguna manera un punto de inflexión en las sociedades. Nos colocan frente a un espejo, porque desnudan en esa adversidad cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras desigualdades, cuáles son nuestras demandas. También son momentos de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Este tipo de crisis, y en este caso una crisis inédita, marca también lo que llamamos muchas veces de la sociología, esta angustia social, este malestar. Y ese malestar muchas veces es terreno fértil para los discursos de odio. Porque en este sentido suelen aparecer siempre en las crisis quienes inmediatamente construyen un adversario, construyen un proceso de estigmatización. La culpa de la crisis es de los pobres, la culpa de la crisis es de los inmigrantes. Hemos visto a primeros ministros de Europa decir que la culpa del coronavirus era de los chinos o era de los inmigrantes africanos. Es decir, se construye una explicación simplista para, de alguna manera, adjudicarle todos los males de esa angustia social. Sin embargo, previo a la pandemia, ya veníamos atravesando una época de crecimiento de las derechas. Por lo general uno podía distinguir dos tipos de derecha. Una más ligada a Trump, a Bolsonaro, de alguna manera una derecha que decía todo el tiempo por pasado fue mejor, diferente a la frase de Spinetta que decía no todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Una derecha que frente a ese vértigo que nos pone la hipermodernidad, frente a esa angustia social, te proponía volver a tu familia, volver a la patria, regresar a tu hogar, ¿no? Esta idea que muchas veces llamamos esa derecha más cavernícola, más anacrónica. Y después por otro lado teníamos una derecha más cool, más tecnócrata, más neoliberal, al estilo Macri, al estilo Piñera, que ponía el foco en esta idea de la meritocracia, en esta idea de sos vos y tu metro cuadrado, en esta idea aspiracional de lo que era ser cool, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que con esta pandemia se han radicalizado las derechas y podríamos decir que ambas corrientes se han fundido en una misma, ¿sí? Lo que ha hecho la pandemia es han aparecido con un discurso muy beligerante en contra del Estado, con un discurso que permanentemente ponía falsas dicotomías, ¿es salud o es economía? ¿Es individuo o es autoritarismo? Y en nuestro país hemos tenido un capítulo criollo, ¿no? Este capítulo criollo lo vimos con lo que comúnmente son los libertarios, Milei, Esper, ¿no? Que de alguna manera irrumpen como si fuesen outsiders, que no lo son, y que acá me gustaría detenerme un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre este nuevo liberalismo con el liberalismo clásico? Uno le puede criticar muchas cosas al liberalismo clásico, de Adam Smith o en nuestro país de Alberdi, de Sarmiento, pero era un liberalismo que abogaba por la ampliación de derechos civiles y políticos, que había una idea de progreso y de nación, que el Estado ocupaba un rol. Lo que uno ve es que han sustituido a ese sujeto liberal progresista por un neoindividualismo reaccionario y autoritario que es profundamente agresivo contra cualquier tipo de ampliación de derechos civiles y políticos. Se amplían los derechos hacia los sectores populares, inmediatamente aparece la idea de parásito, ¿no? Esta idea de que los pobres son parásitos, esta idea de que los pobres viven, que son choriplaneros, que son cucas, todo un proceso de estigmatización muy salvaje contra los que menos tienen. Se amplían los derechos civiles ante las diversidades, hacia los feminismos, ley de cupo trans, documento no binario, ley de interrupción voluntaria del embarazo, e inmediatamente salen de forma absolutamente agresiva. Me parece que es un fenómeno a no subestimar, porque en una situación como la que estamos discutiendo la pospandemia, hoy estamos en un proceso de transición. O la salida de esta pandemia es con más derecho, con más Estado, con más democracia, con más comunidad, o por el contrario, priman estas nuevas derechas autoritarias y la salida va a ser con más discurso de odio, con menos derecho y con procesos de estigmatización cada vez más fuerte hacia las amplias mayorías.